Dios te bendiga, preciosa Iglesia Siloé, y a todos sus líderes, hijas, hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Y a todos que pueden ser alcanzados con esta palabra y los que escuchan. Dios les bendiga y les prospere y les edifique esta palabra. Vamos a continuar con la ruta del Espíritu Santo, bajo ese título general, la ruta del Espíritu Santo. Pero en esta parte vamos a tocar dentro del tema, la ruta del Espíritu Santo. El tema que vamos a tocar ahora como el segundo bloque es: el Espíritu Santo nos suministra. O sea, el Espíritu Santo, hablemos de esta manera, es nuestro suministrador. Y ahora la pregunta es: ¿qué significa suministrar o suministrador? El que abastece. En pocas palabras, el que abastece, el que siempre te va a abastecer de cosas necesarias, vitales, para que siempre vivas en victoria todos los días de tu vida. No quiere decir que la victoria no hay sin batallas. O sea, en otras palabras, no vayas a pensar que la victoria es sin batalla. No, para que haya victoria tiene que haber batallas. En toda batalla, en todo enfrentamiento, en toda guerra, en todo lo que tú puedes estar pasando, vas a salir siempre victorioso y no te va a tumbar las circunstancias adversas y las aflicciones, todo lo que el ser humano se sufre en la tierra mientras estamos militando en la carne. Número uno, el Espíritu Santo suministra esperanza, convicción, y que resulta nuestra liberación interna. Acompáñame al libro de Filipenses, el capítulo 1, versículo 19. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en liberación. Pablo estaba en la cárcel, allí en Filipos. Él estaba en la cárcel, y las oraciones de los santos y la presencia del Espíritu de Cristo en su vida, él se sentía tan libre, gozoso, lleno de esperanza, que va a traer beneficio en cuanto a su liberación de esa cárcel. O sea, ¿qué es lo que le suministra aquí el Espíritu Santo? Fortaleza, esperanza. Se sentía tan libre interiormente, físicamente estaba en una cárcel. Entonces, eso es lo que suministra el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando pasamos un momento difícil en la vida, donde el ser humano ya no te alcanza a ayudarte, consolarte, no, ya es el Espíritu Santo. Ahora, el otro punto, número 2, es que nos accede entrar a la presencia del Padre. Es decir, es como si nos abriera el camino, pero Él es el que nos conduce al Padre. No solo nos conduce al Padre, sino que nos suministra seguridad, que esto implica estabilidad espiritual constante en buena comunión con el Padre. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2 y el versículo 18. Mire lo que dice: porque por medio de Él, a esto se refiere a Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu
Espíritu. Qué interesante es esto. Escucha y atiende y también entiende esto. Por el mismo Espíritu tenemos la entrada al Padre. Al Padre. Esto es interesante, hijos de Dios, hijos del Altísimo, de lo que aquí nos enseña la palabra, cómo el Espíritu Santo nos suministra acceso, o sea, nos conduce, nos apoya, nos respalda, nos encamina a entrar a la presencia de Dios, a la presencia de Dios. Entonces, hijos de Dios, acá tenemos otro que nos suministra, ¿no? Y gracias por la muerte y resurrección de Jesucristo, por su victoria, el Espíritu Santo hace su trabajo. Ahora, pero no solamente eso. Número 3, produce una liberación interna, ¿no? Eso es lo que les he dicho al principio, pero quiero hacerte entender otra cosa más importante. Aquí, ¿a qué me refiero? Quiero que me acompañes a Efesios, el capítulo 3, el versículo 16. A esto que me voy a referir en este número 3, que el Espíritu Santo nos suministra. ¿Nos suministra qué? Escucha esto. Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por su Espíritu. Es decir, ¿qué es lo que hace? Lo que ha hecho a Pablo cuando estaba en la cárcel, donde dice Filipenses 1:19, lo que hace el Espíritu Santo es fortalecer el hombre interior. El Espíritu Santo con toda su potencia, escucha esto, ¿qué hace? Fortalece. Porque hay momentos que tú puedes pasar y nadie estamos libres de eso. Un momento que el ser humano ya no puede consolarte, ya no puede reanimarte, no puede ya, trae una palabra de esperanza, ni eso te va a llegar. Sin embargo, el Espíritu Santo ya juega un papel importante aquí. Ya va a tu hombre interior, adentro, donde la esencia de tu vida existente en la tierra, recibes potencia de vida, potencia de vigor, potencia del cielo, y te fortalece, te pone fuerte, así, bien fuerte. Es como si tu alma se pone como alma de hierro, y esa es obra del Espíritu Santo, porque un dolor humano, una tragedia que puedes pasar en cualquier otra circunstancia, donde tu impotencia empiezan a romperse y agitarse como un volcán que erupta o que se explosiona, y eso te puede matar psicológicamente y en todo sentido de la palabra. Entonces, para que no llegue allá, el Espíritu Santo te da esa potencia, ese fortalecimiento, esa fuerza interior. El otro punto que el Espíritu Santo nos suministra es, nos da poder, nos suministra poder, nos abastece poder. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Mira, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro, es para testificar, pero es que no se puede hacer en la fuerza humana. Eso se debilita, eso cae. Y es en el poder, en la potencia de Dios.
Es el poder que te da el Espíritu Santo para que te vayas incansablemente y sigues siendo un testigo y testificando la muerte y resurrección de Jesucristo, que Él es el único que trae redención del alma. Entonces mira, tienes que entender, hijo de Dios, tienes que entender, nos suministra poder. Pero hablando que Él suministra de poder, hay un montón de cristianos que vienen atrás, se han quedado atrás, han perdido el poder, han perdido la potencia de Dios y están flaqueando, están decayendo, están siendo lánguidos, algunos ya fueron arrastrados. ¿Por qué? Porque nunca hicieron uso de esta suministración, del poder que nos da el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, dice, recibiréis poder. Él va a generar poder. Él va a generar poder. Escucha esto, poder. También en tu vida. Y vas a ir testificando que Cristo es real, la salvación, la redención, que solamente en Él hay. El otro punto que suministra el Espíritu Santo es que Él suministra frutos, así como oyes. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. 1. Justicia. 2. Y verdad. 3. O sea, el Espíritu Santo produce frutos. Porque es lo que va a revelar que eres tú, no solamente morada, sino engendrado por el Espíritu de Dios. Esto es interesante y más claro lo hace Pablo ahí en Gálatas, el capítulo 5, versículo 22. Escucha con cuidado esto. Versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahora, no solamente eso, hijo de Dios, sino que el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Trae, rompe, arranca, obra, te purifica, usando la sangre de Cristo en la mente del ser humano. ¿Qué suministra acá? Suministra así romper cadenas mentales, romper cargas de opresión, tumbarlos. Y eso dice en Hebreos capítulo 9 de Proverbios. Escúchame esto, 9:14. Mira lo que dice, 9:14. Dice así el versículo 14. No, pero vamos a leer el 13 para que tú lo tengas más claro. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Mira el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Escucha acá, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios viviente,
Hijo de Dios que me estás escuchando, Hijo del Altísimo que me escuchas, escúchame esto, présteme atención y asimila. Eso es lo que suministra el Espíritu Santo en la vida de sus hijos, en los hijos de Dios, en los discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué también nos suministra más claridad a nuestro entendimiento a través de la palabra? Es otro punto tremendo. ¿Y dónde dice eso? En Hebreos capítulo 9, versículo 8. Voy a leer y escúcheme con atención. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Quién trae claridad? ¿Quién trae o quién nos ilumina, nos inspira para poder entender las cosas de Dios? El Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Aquí, en Hebreos 9:8. 9:8. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Nos suministra luz, entendimiento. A nuestro entendimiento trae claridad. Aquí dice el versículo 8. ¿Te das cuenta? Todo eso implica inspiración. Ahora, también nos suministra dones espirituales. Dones espirituales no solamente para nuestra edificación, sino para edificar a los hermanos en la fe. ¿Y dónde dice eso? Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14. Mira lo que dice el capítulo 14, el versículo 12. Mira lo que dice. 14:12 de Primera de Corintios. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. En el capítulo 12 nos aclara mejor todavía. Sí, nos aclara mejor. Usted va a leer desde el 3 hasta el versículo 11. Yo leo el versículo 11, usted lea después el resto, ¿no? Mira, ve. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Te das cuenta, hijo de Dios? Ahora, quiero darte rápidamente una advertencia racional. ¿Qué advertencia racional? Número 1, no lo vayas a contristar al Espíritu Santo. No le vayas a impedir, a bloquearlo. No lo hagas, porque esto te va a perjudicar para siempre. No lo hagas. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Mira lo que dice versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellado. Fuiste sellado. ¿Cómo le contristas? Con amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, cuando tú lo restringes, ya no va a fluir en tu vida. Ya no va a fluir, ni siquiera suministrarte, porque tú ya lo has restringido.
tú ya le has bloqueado. Él ya no te va a abastecer de todo lo que tú necesitas. O sea, tienes que tener mucho cuidado. Es decir, ya no ni siquiera vas a tener estimulación de Él. Ya no te va a impulsar y vas a dejar de hacer la voluntad del Padre. Es decir, cuando ya no fluye, ya no vas a tener ni ciencia, ni siquiera el arte de hablar, de enseñar. Eso tienes que tener cuidado. Y por último, número 2, nos inspira a orar con poder. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 26, 27. Vas a leer con mucho cuidado conmigo, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no sabes qué pedir, pero nos va a inspirar. Él va a interceder y va a inspirar. Y ahora con poder. Eso es lo que hace. Y con esto quiero terminar. Número 3. Las grandes manifestaciones del Espíritu Santo no habría ya. No habría. ¿Por qué digo que no hubiera o no habría? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la vida, tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver lo que hace, lo maravilloso que hace. ¿Y qué desaparecería si tú le contristas? Ya no hubiera esas manifestaciones grandes. ¿Y cuáles son esas manifestaciones del Espíritu Santo? En el capítulo 11 de Isaías 11, versículo 1 y 2 y 3, escucha con cuidado y grábatelo en tu corazón. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén. Ahí habla de Jesucristo. Y reposará sobre él. El Espíritu Santo está sobre mí. Es decir, Jesucristo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová, ¿qué va a producir? ¿Qué manifestaciones? Número 1, espíritu de sabiduría. Número 2, espíritu de inteligencia. Número 3, espíritu de consejo. Número 4, espíritu de poder. Número 5, 6, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y él hará entender hará entender diligente en el temor de Jehová. Quiero decirte una cosa. Todo esto, tú te quedas privado cuando le contristas al Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser tu vida? Una vida torpe, lleno de torpeza, de imprudencia, conflictivo y unas cosas raras que va a pasar en tu vida. Porque no hay eso. Y además, ni siquiera el temor de Dios, porque el temor de Dios te colma de sabiduría para no meterte en imprudencia, en conflictos, evitar deudas, un montón de cosas. Esto es tan interesante. Te estoy hablando, te estoy enseñando la ruta del Espíritu Santo. Continuará. Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que he aprendido ahora. Gracias, Señor. Amén y amén.